Y vamos, hola, hola. Vale, estamos grabando. Voy a compartir la pantalla ahora y os voy a leer el capítulo de Isaías 59, que es un capítulo que, como os he dicho, pues habla de la iniquidad. Pues mirad, hermanos, el Señor quiere que seamos libres de pecado, pero como el pueblo de Israel, a veces a la iglesia nos pasan estas cosas que dicen en este capítulo, que es el 59 de Isaías. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Dios nos escucha. Él sigue escuchando, aún con tanta maldad del mundo, sigue queriendo escuchar a sus, a sus hijos. ¿Y cómo somos hijos? Si recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos. Entonces, ¿pero qué pasa? El pueblo de Israel eran el pueblo de Dios. ¿Pero qué pasaba? Que fíjate lo que les dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Voy a bajarlo para abajo. Si veis, he subrayado la palabra iniquidad en el papel que os pasaré en rojo, porque en este capítulo se habla muchas veces de esta palabra, ¿no? Y la verdad que yo llevo muchos años en el Señor, pero a mí esta lección no me ha llegado hasta hace poquitos años. Y yo no he entendido esto. Yo creo que con mi amiga Conchi sí lo he compartido, pero no estoy segura ahora. Entonces digo, mira, dice, vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros. Como muertos, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos. Todos nosotros gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros.
porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Eso está pasando, ¿no? El que se aparta del mal y dice la verdad, por ejemplo, sobre el aborto, pues no, ahora no es puesto en prisión, pero es vapuleado. Y hay gente que está en prisión en países que está prohibida el evangelio, ¿no? Así que estamos empezando a ver cosas de que el que se aparta del mal, pues es perseguido, ¿no? Y lo vio Jehová y desagradó a su alma. Un momento que voy hay dos personas en la sala de espera. Admitir a Paz y admitir a Tati. Aleluya. Bueno, perdonadme porque no se ha admitido hasta ahora. Bienvenida Paz, bienvenida Tati. Poned cámara si queréis. Activar el sonido, decidme si me escucháis. Estamos aquí leyendo el capítulo 59 de Isaías, que habla mucho sobre la iniquidad. Y esto es una cosa que yo he aprendido hace poquito, que veo que es muy profunda y quisiera enseñárosla, ¿vale? Así que bienvenidas, un abrazo, Paz y Tati, mucho gusto. Aquí tenéis a Susana de México y a Conchi. Estamos aquí, estamos grabando. Bienvenidas. Hola, Paz. Te vi en la reunión del viernes. Muchas gracias por conectarte. Me alegro por tu compromiso. Bienvenida y muy bendecida. Gloria al Señor. Gracias, igual. Vamos a ver, voy a seguir leyendo. A ver. Ajá. Vale. Cuando el Señor se puso triste sus ojos porque pereció el derecho. Y mira lo que ahora dice, lo que está de otro color, de color verde marino, ¿no? Pues dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no viera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que el pueblo de Dios está en pecado y sus pecados les han separado de Dios. Y Dios quiere responderles, Dios quiere hablarles, Dios quiere hacerlos sus hijos, Dios quiere intimidad con nosotros, Dios nos ama celosamente, pero vio que no había ningún hombre, ninguna mujer que estuviera intercediendo por el pueblo de Dios. Así que Dios quiere que nosotros intercedamos cuando vemos que el pueblo de Dios, la iglesia está mal, que hay pecado, que se están haciendo cosas no conforme a la Biblia, pues podemos verlas, pero tenemos que orar en vez de hablarlo. Y eso es muy fácil para nosotros porque nos quejamos, pero lo que Dios quiere es que nos quejemos delante de Dios y pongamos a los hermanos porque están en tentación como hemos estado nosotros. Así que el Señor está buscando intercesores, alguien que se interponga entre Dios y los hombres. Un intercesor es esto, se pone entre Dios y los hombres a favor de Dios y a favor de los hombres.
O sea que para que Dios tenga misericordia, Dios quiere un colaborador. No es que Él no lo pueda hacer solo. Si vemos en este texto, Él lo hace solo, porque no había nadie que colaborara, no había nadie que intercediera. Pero fíjate aquí, dice que lo salvó su brazo, le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, y con el yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como manto. A ver, voy a ayudar a Conchi, que no sé qué ha pasado, que se ha ido otra vez. Conchi me está diciendo que la ayude a entrar. A ver, ¿dónde está Conchi? No la veo. Conchi, no te veo. Tienes que volver a entrar. Para que yo te pueda admitir, tienes que volver a entrar. Ahí me pondrá que estás en la sala de espera y entonces te veré, ¿vale? Un abrazo. Bueno, vamos a compartir otra vez. Y seguimos adelante. Pues dice que se vistió de justicia el Señor como una coraza. Y esto nos recuerda a Efesios 6:10, cuando habla del yelmo de la salvación. Fíjate, el yelmo de la salvación del que habla Pablo, lo habló aquí Isaías. La coraza de justicia que habló Pablo en Efesios, lo habla aquí en Isaías. Y se cubrió de celo como un manto. Tenemos un Dios celoso de amor por nosotros. Él nos anhela. Él quiere que nosotros estemos con Él. Él no quiere que estemos separados. Él quiere que estemos juntos. Quiere tener intimidad con nosotros. Quiere estar con nosotros. Y vamos a leer un poco más. Y dice, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Cuando alguien vindica, es que lucha por otros. Los que reivindican luchan por sí mismos, pero cuando alguien vindica, lucha por otros. Y él dice que quiere retribuir con ira a los enemigos del pueblo de Dios, los que lo han hecho pecar. Quiere dar pago a los adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Esto es súper importante. Aquí está hablando de Cristo. Sabemos que toda la Biblia habla de Cristo, pero tenemos que saber encontrar los versículos clave que hablan de Cristo, que profetizan a Cristo, porque el protagonista de la Biblia es Cristo. Él empezó en la creación con el Padre creando, siendo la palabra, siguió con la obra redentora y hasta que se manifiesta como Mesías y como Rey que viene a redimir al pueblo, ¿no? Y está diciendo aquí que vendrá Redentor a Sión. Y vamos a ir más para allá. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y a los que se volvieren de la iniquidad, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, o sea, el Espíritu Santo, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. O sea, que para los que se arrepienten de iniquidad, Dios
nos da un redentor que es Cristo, pero el pacto que Cristo hace con nosotros, porque Cristo solo estuvo 3 años y medio predicando, es que nos da de su espíritu. Y fíjate que aquí Isaías ya está proclamando, ya está profetizando la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre Susana, sobre Conchi, sobre Paz, sobre Dana, sobre todas, sobre Tati. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca de tus hijos. Y declaro esta promesa para todas las que tenéis hijos, las que tenéis nietos. No faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, palabra de Dios. O sea, que Él va a usar a tus generaciones para glorificarse, para los que se arrepienten de Jehová. Perdón, que se arrepienten de iniquidad, perdón, Señor. Y aquí se acaba. Este versículo es poderoso porque en este versículo podemos creer por la salvación de nuestros hijos. Fijaos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo apunta a eso. Si te arrepientes de iniquidad, o sea, hay que leer, un versículo no se puede sacar de un contexto, porque cualquier texto fuera de contexto es un pretexto. Pero fijaos que este es el último versículo de todo el capítulo que está hablando de la maldad del pueblo. Pero está hablando de una maldad genética, de una maldad que se repite por las generaciones. Esto es la iniquidad. La iniquidad es como el ADN de pecado que heredamos. Y se hereda desde la 4ª generación. O sea, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y papás nos dan herencia. Y fíjate que yo sé algo de una bisabuela. Y claro, sé cosas buenas de mi bisabuela. Bienvenida. Hola, Estela, ¿eres? Hoy ya no sé a quién le he dado la bienvenida, pero porque estoy concentrada en la palabra, discúlpame. Bienvenida. Fijaros que hemos leído todo el capítulo de Isaías 59 y habla todo el rato de esta palabra iniquidad. Y yo hoy os he dado un versículo en el chat de Reconstruyéndonos que lo voy a leer ahora. Perdonadme porque no lo encuentro tan rápido como yo quería. Vamos a ver. En el banquito. Bueno, es un versículo, no lo estoy encontrando, es un versículo que habla de 3 tipos de categoría de pecado. Habla de iniquidad, habla de pecado y habla de rebelión. Las 3 cosas son pecado, pero hay una diferencia. Una rebelión es alguien que conoce la verdad y se rebela y conscientemente peca. Eso es una rebelión. Eso es grave, porque no es un pecado de debilidad, es un pecado consciente. No es un pecado de ignorancia, que la Biblia también habla de los pecados de ignorancia. No, es un pecado consciente. La rebelión es grave. El pecado puede ser pecado de debilidad. Por eso el pastor, cuando hizo el taller, hablaba de errores. Pues en realidad son pecados, pero él hablaba de errores porque son debilidades del carácter. Entonces, del temperamento que tengamos. Entonces, cada temperamento tiene unas debilidades, entonces tú puedes caer en esto si no estás muy agarrada a Cristo, ¿vale?
Entonces, esto es un paréntesis de lo que serían los pecados y la rebelión. Pero ahora quiero decirte lo que es la iniquidad, ¿no? Vamos a ver aquí. Bueno, esta hoja os la voy a dar. Dice, te animo a contar cuántas veces sale la palabra iniquidad en este capítulo, en Isaías 59. Y vamos a ver un poco el significado, ¿no? ¿Cómo se llama? Definición de la Biblia decía, la iniquidad es maldad, impiedad, culpa, es gravedad. Está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes de Dios. Bueno, esta es una definición, pero hay otra mejor. En realidad, iniquidad es eso, el ADN de maldad que heredamos por ser una gente caída, ¿no? Éramos el pueblo de Dios. Voy a admitir, Angélica. Éramos el pueblo de Dios. Éramos el pueblo de Dios y nosotros, como Adán y Eva, eran santos, tenían la presencia de Dios, tenían una comunión perfecta entre marido y mujer, tenían comunión perfecta con los animales, podían hablar con los animales, tenían que gobernar con todo. Era un reino de paz, de amor, de justicia, de verdad y de luz. Solo no podía haber duda, solo no podía haber incredulidad y solo no podía haber desobediencia. Entonces tenían que creerle a Dios y no podían dudar de Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo? Pues les tienta. Primero le hace dudar. No, lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas lo que es el mal, porque era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos conocían el bien, lo que no conocían era el mal. Y ellos quisieron conocer el mal, ¿no? Y ahí fue la caída, fue una desobediencia, dudaron de Dios y prefirieron confiar en un animal al que tenían que gobernar. Tenían que haberle dicho, cállate. Como nosotros le tenemos que decir al diablo, ¿no? Cállate, ya deja de tentarme, porque Cristo me ha dado la victoria en la cruz del Calvario. La iniquidad es el obstáculo que detiene la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo hemos visto en el principio. El principio de Isaías 59 dice esto. Dios quiere escuchar, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero Dios no puede manifestar su gloria en nuestras vidas porque hay un obstáculo, y ese obstáculo es iniquidad heredada. Iniquidad heredada de 4 generaciones. Vamos a decir que si nosotros somos la cuarta, pues es bisabuelos, abuelos, padres y nosotros. Porque dice en los 10 mandamientos de la Biblia que la maldad se hereda hasta la 4ª generación, pero la salvación se hereda hasta 1000 generaciones. O sea que si tú rompes con la maldad en tu casa, en tu familia, tú estás luchando por 1000 generaciones futuras tuyas, nietos y bisnietos y tataranietos, y más que eso, van a ser bendecidos por tu obediencia. Gloria a Dios. Tan fuerte y tan importante es obedecer a Dios. Gloria a Dios. Pues mirad, voy a leer más otras definiciones de iniquidad. Iniquidad es lo que se tuerce en el camino recto de Dios. Surge cuando Luzbel, que era el arcángel lleno de belleza y perfección, da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente, opuesto. Este pensamiento torcido produce una sustancia espiritual que origina la maldad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir
que de la misma forma que dice en Hebreos 11, que la fe es la sustancia de lo que se espera, como preexistencia de lo que no se ve, la creencia en lo que no se ve, porque Dios lo ha prometido, la creencia en la palabra de Dios, eso es la fe. Voy a bajar para poder leer más. Pues mirad que el pensamiento torcido de Luzbel, Jesús. él estaba cerca de Dios, pero tuvo celos de Dios. Él tenía la admiración de todos los ángeles porque era el arcángel más precioso de todos. Y en esta escritura que veis en pantalla, Ezequiel 28, del 15 al 18, habla de este arcángel cuando deseó la adoración. Bueno, no lo he copiado, pero lo podemos leer. Lo puedo buscar y lo leemos, porque es importante. No sé si me escucháis, creo que he bajado el sonido sin querer. Un momento, voy a subir el sonido. Aquí mucha tecnología. Vamos a ver. Pues Ezequiel 28:15. Vamos a buscarlo. Esta no la tenía preparada, pero está aquí y la quiero para que veáis cómo nace el pecado. Pues de la misma forma que nació el pecado en él, en el primer pecador, que fue este arcángel, nace en nosotros la maldad y la iniquidad, ¿no? Pero en este caso es herencia, y vamos a hablar de lo que es esta herencia. Vamos a, mira, dice el versículo 15 de Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esa palabra maldad es iniquidad. O sea que allí él empezó a tener envidia. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Bueno, esto no sé si os ha pasado, pero a veces la gente que es muy vendedora miente y te da, y yo he tenido esa experiencia, te dicen cosas que después dices, si compras el producto, después dices, esto era una mentira, me dijo que era así, pero no es así. ¿Por qué? Porque los vendedores a veces se les va la lengua y se animan tanto a exagerar las cualidades del producto y el ángel este tenía que hacer pues algunas gestiones para Dios y dice que estas contrataciones, esas gestiones, lo llenaron de iniquidad porque empezó a ver cómo podía manipular a la gente. Y sabemos que pues si alguien trabaja en venta es un noble trabajo, pero tiene que ver con una publicidad honesta. Puedes hacerlo, pero con honestidad y sin engañar a nadie, ¿no? Entonces, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios. O sea, el sitio de Luzbel estaba muy cerca de Dios, muy cerca. Tanto que él vio la adoración que la gente le hacía a Dios, los mismos ángeles, como le adoraban. Y él quería eso, tenía envidia de eso, aunque tenía muchísimo más que todos los demás ángeles, él quería lo que tenía Dios y quiso sentarse en el lugar de Dios, como dice otra escritura, y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Los que se maravillaban y te veían tan guapo, pues ahora dirán,
¡Wow! Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El diablo tiene fin. Para siempre dejarás de ser. Gloria a Dios. Cristo ha vencido y el diablo tiene fin. Lo dice la Escritura. Así que animaos, valientes. Vamos a vencer el pecado como el Señor lo hizo y también con Cristo vencemos la iniquidad. Y ahora os cuento esto. Bueno, como veis, sí que lo tenía. Es que he preparado las escrituras esta mañana, pues ahora pensaba que no la tenía, pero lo veis aquí, ¿vale? Esto os lo voy a mandar. Vale. Ahora hay otro versículo que dice, el pecado de Judá está escrito con papel de hierro y con punta... Ay, ay, ay. Se me ha ido. Vale, se me ha ido la pantalla, perdón. Y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. La tabla del corazón de Dios está esculpido el pecado del pueblo de Judá, que nosotros somos también. O sea, es terrible el daño que le hace al Señor el pecado de los hombres. Por ese pecado, por esos montones de pecados, murió Cristo y desgarró su corazón. De tal manera que Cristo sacó agua y sangre del costado porque su corazón se rompió. Su corazón sacó agua y sangre. ¿Qué quiere decir? Que se coaguló la sangre y salió agua del corazón. ¿Vale? Esto es súper importante. Vamos a ver. Ahora vamos a ver este texto de Romanos, ¿no? No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entréguense por completo a Dios, como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Preséntele sus miembros como instrumentos para la justicia y que el pecado no vuelva a enseñorearse de ti. Milanesa, no sé. Porque ya no estamos atados a la ley, ahora vivimos bajo la gracia, dice Pablo. Entonces, como ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, ¿podemos pecar? Claro que no. Hay en algunos sectores de la iglesia que dicen, bueno, peco y luego le pido perdón a Dios. Y pues no puedo negar que alguna vez yo he hecho esto. Y prefiero decirlo porque yo no creo en líderes endiosados, ¿sabéis? Yo quiero ser humilde y decir la verdad. ¿Podemos pecar deliberadamente? No. Podemos pecar. Yo tenía una hija de pastor en mis clases de enseñanza evangélica que me decía, yo me arrepentiré antes de morir, pero ahora quiero vivir la vida. Y yo le decía, ¿pero tú crees que Dios es tonto? Que Dios es un Papá Noel que no, Dios nos mira con justicia. Nosotros no podemos engañar a Dios. ¿No comprenden que si ustedes se entregan a alguien como esclavos, los esclavizará? Para que les sirvan. Los esclavizará para que les sirvan. Pueden escoger en hacer el pecado y morir o obedecer a Dios y ser justos. Pero gracias a Dios, que si bien antes éramos esclavos del pecado,
Y ahora estamos obedeciendo a Dios de todo corazón las enseñanzas que Él nos ha dado. Nos arrepentimos y nos convertimos, aun si hemos sido cristianos carnales. Pues de lo que vayas a comprar. Yo recuerdo que en alguna época de mi vida yo De lo que no entendía el temor de Dios como ahora. El temor de Dios nos libra del pecado. Es bueno decirle, Dios, dame más temor de ti, dame más conciencia de la eternidad, porque lo que yo vivo en un pequeño tramo de vida va a dar para la eternidad. Y yo quiero aprovechar al máximo todo lo que tengo para servirte, que yo quiero vivir para una eternidad en tu presencia. Yo quiero vivir en tu presencia. Mira lo que dice aquí en Romanos 6, pero gracias a Dios, que si bien antes éramos esclavos del pecado, ya estamos obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios nos ha dado. Ya estamos libres del pecado y hemos pasado a servir a la justicia. Les hablo usando este ejemplo para que me entiendan mejor. Así que, como presentaron sus cuerpos para servir a la maldad y a la impureza, ahora deben entregar sus cuerpos para servir a la justicia y ser más santos. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces debemos servir a la justicia y ser más santos, haciendo la obra de santificación en nuestras vidas. En aquellos días en que nosotros éramos esclavos del pecado, no estábamos al servicio de la justicia. ¿Y qué resultado teníamos? No era bueno, por cierto. Por eso nos avergonzamos ahora de pensar lo que antes hacíamos, que nos llevaba a la muerte, mas ahora estamos libres de pecado y somos esclavos de Dios. Esto nos trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna, porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues aquí termina este trozo, pero es tremendo, ¿no? O sea, la paga del pecado es muerte, pero Dios nos regala vida eterna a través de Jesucristo. Es en Él que lo conseguimos, a través de Él y con Él. Dentro de Cristo tenemos que estar, Él dentro de nosotros, nosotros dentro de Él, uniendo nuestro espíritu al espíritu de Dios, como dice Pablo, y ahora no tengo el versículo, pero me lo sé de memoria, dice, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. En ese punto, es en el punto en que te unes a Dios, que tú eres un espíritu con Él, que puedes hacer la obra de Dios, que eres justificado, que trabajas para la justicia y que estás haciendo tesoros de vida eterna. Y eso es lo mejor que tenemos que hacer en esta tierra, es tesoros de vida eterna. Claro que no todos estamos llamados a ser pastores, ni evangelistas, ni apóstoles, ni maestros. No todos estamos pues, llamados a ser profetas tampoco. Yo sí creo que los 5 ministerios están vigentes y que podemos hacer un poquito de todo. Pero servir a Dios se le sirve con cualquier cosa. Lo importante es hacer la cosa sin queja, sin hacerlo en la carne, porque eso no sirve. Hoy me he dado cuenta, ¿no? Hemos hecho culto en la calle porque tenemos obra en nuestro culto y hemos salido con las sillas al patio y hemos hecho el culto en la calle y yo he sacado muchas sillas, ¿no? Y estaba pensando por dentro, y los jóvenes no hacen esto, lo tendrían que hacer los jóvenes. Me estaba quejando. Entonces esto no ha servido para la vida eterna. Lo que podría haber sido
una obra buena que yo habría hecho para Pues acá, mi ejemplo amor. de la vida eterna, porque había queja en mi corazón, aunque no lo dije, eso ya es pecado. Estoy hablando de que eso es la iniquidad que mora en nosotros y que hay que hacer morir, ¿no? Y aquí voy a daros unos ejemplos. Pues a mi abuelo materno perdió su herencia y yo también la perdí. Y ya cuando la perdí me di cuenta que se había repetido. Mis abuelos maternos tuvieron un matrimonio muy difícil y yo también lo viví con mi primer esposo que me dejó. Fue un matrimonio muy difícil, muy duro, muy doloroso. Y eso también se repitió. Mi mamá tenía un amuleto que yo no pensaba que era un amuleto. Era una joya, como era de oro y plata. Yo no pensaba, o era oro blanco y oro amarillo. Yo no pensaba que era un amuleto. Pero tenía un amuleto. Yo creo que ni ella sabía que era un amuleto. Pero eso era iniquidad que ella había heredado por no sé qué dónde. ¿Me entendéis? Pues mi hija se hizo el tatuaje de ese amuleto, aunque mi hija nunca vio ese amuleto. Yo lo descubrí cuando ella se hizo el tatuaje y me dolió en el alma porque es una cosa diabólica. Me dolió profundamente en el espíritu. Le dije a mi hija, esto es iniquidad heredada. Y os lo digo con la tristeza de mi corazón. Y os explico estas cosas porque yo he visto que aunque yo he querido ser una cristiana consagrada, no siempre lo he logrado. A veces nunca me he apartado de la iglesia ni del Señor y siempre le he servido en algún nivel, sobre todo con los niños, como maestra de niños, enseñando la Biblia, pero reconozco, ahora veo la vida mucho más profunda. La vida cristiana es mucho más profunda que lo que yo había vivido. Y algunas cosas de las que salieron mal era porque había pecado en nosotros. Y cuando yo estaba leyendo Isaías 59, yo veía mi vida pasada, aún siendo cristiana, porque nos podemos convertir en cristianos religiosos, cristianos que están pensando que sirven a Dios, incluso creyendo cosas falsas. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a leer una promesa que seguro que la conocéis todas. Está en Isaías 54. Y es una promesa que yo entendí que a los que sirven al Señor les pasa eso, ¿vale? Ahora os lo explico. Este es el problema de que a veces nos memorizamos una parte de un versículo y no memorizamos la parte condicionante de la promesa. O sea, hay promesas que son para todos, pero hay promesas que son para la gente que les sirve y hay promesas que son para los que obedecen un mandamiento concreto, como la promesa de tener larga vida. Tenemos larga vida si honramos a papá y a mamá. O sea, dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir? Que si no honras a tu padre y a tu madre, no vas a tener larga vida. Pues con esta promesa pasa lo mismo. Seguro que habéis escuchado esta promesa. La promesa dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Casi todo el mundo proclama esto, pero fíjate, la condición viene después. O sea, esta es la herencia de los siervos de Jehová.
y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es tremendo. Yo cada vez veo más profundidad. Y ahora me siento como que me hubiera convertido otra vez. Y llevo 43 años, 44, voy a hacer en septiembre, que conozco al Señor, que nací de nuevo. Pero es que la obra del Señor es muy profunda. Y la obra del Señor, fijaos bien, que esta promesa es para los que le sirven al Señor. Pero además dice que a los que le sirven al Señor, la salvación vendrá de Dios. Y mira, el otro día vi un testimonio, no quiero decir de qué persona estaba hablando, porque se habla del pecado, pero no del pecador. Pues de una persona que había predicado el Evangelio a millares, millares y millares de personas, que alguien la vio en el infierno. A mí me costó mucho creer eso, porque era una persona que yo admiraba y admiro, pero a veces podemos pensar, pues he pasado toda la vida sirviendo al Señor, pero he hecho algunos pecaditos. Pues si no te arrepientes, no te vas a salvar. Porque la vida eterna es a través de Jesucristo, no por tus obras, no por mucho que hayas servido a Dios. Fíjate que aquí les da una promesa a los siervos de Dios. Esta promesa es una falsa creencia que dice que todos los hijos de Dios no. Nos dice que todos los hijos de Dios no va a prosperar ningún arma forjada. Y aquí Dios no está siendo selectivo, porque todos somos llamados a servirle. Fíjate que cuando hemos leído en el versículo, los versículos de Romanos 6, perdonadme, de Romanos 6, estábamos viendo que el Señor nos estaba justificando, que no podíamos servir a la injusticia, que teníamos que servir a la justicia. O sea, Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha llevado a la luz para que seamos siervos de la luz y no siervos de la iniquidad ni de la injusticia. Y no podemos tener falsas creencias. No podemos, porque esto me estaba pasando con una de las hermanas que hablaba conmigo, porque cuando yo os he dado este taller de limpieza espiritual, que lo ha hecho el pastor nuestro, este taller no es para darlo así en audio y no hacerlo. Es como os he dicho, para escucharlo, para trabajarlo, para escribirlo, para arrepentirse, para hacer todo lo que el pastor dice, coger el papel, arrepentirte, y esto tampoco es para hacerlo en 2 horas, puedes hacerlo, tienes ahí los audios, puedes hacerlo en todas las horas que necesites. Yo conozco una predicadora que pasó 1 año limpiándose de iniquidad. Ella lo cuenta, yo tardé 1 año porque investigó y le pidió a Dios, revélame los pecados de mis abuelos y de mis bisabuelos. Es una hermana de oración que se mete horas y horas con Dios. Se mete profundo y es profeta y Dios le da revelación. Si ella tardó 1 año en limpiarse de iniquidad, una mujer súper consagrada que se le está predicando, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Entendéis? Que la salvación del Señor es muy grande, pero es como un regalo de cristal, como una copa de cristal de Bohemia, ese cristal tan hermoso, ese cristal grabado con dibujos preciosos. Esa es la salvación, que la tenemos que llevar así. Y como la llevamos así, se nos puede caer, se nos puede romper. Si una predicadora o un predicador que ha predicado a miles de personas que se han sanado y se han convertido, y por pecados de los que no se ha arrepentido, puede ser condenado. ¿Qué
puede pasar con nosotros. No digo eso para traer condenación. No digo eso para tristeza. No digo eso. Estoy metiéndome yo en el mismo saco que vosotros. Porque veo que por mucho que yo pensaba que todo estaba bien, mi hija nació en las bancas de la iglesia. Nunca me ha apartado de ella, de la iglesia. Nunca he dejado de ir a la iglesia. Nunca he dejado de leer la palabra. Y aún así, tengo una hija que ha heredado iniquidad de mis antepasados. Yo no usé ese amuleto. Yo ni sabía que era un amuleto. Sí me gustaba mirarlo, pero nunca lo usé. Y ahora ella se lo tatuó. Y me produjo mucha tristeza esa iniquidad heredada. Y pensé, Señor, he vivido un cristianismo liviano. Y ahora que me he casado con un hombre de Dios, veo que la santidad es mucho más profunda. Que la entrega a Dios, la obediencia a Dios. No puedes escuchar la voz de la serpiente que te dice, puedes probar esto. No escuches esa voz. Eso te aparta y te trae muerte. Pero el regalo que Dios te ha dado es vida eterna. Y esa vida eterna vale la pena cualquier sacrificio que hagamos en esta vida. Pero esta vida eterna solo la tenemos a través del Señor Jesucristo. O sea, nos sacrificamos para salir del pecado, nos consagramos y en vez de ver televisión leemos la Biblia. Hacemos cosas para estar más cerca de Dios, pero nuestras obras, aún las mejores, no son para ganar la vida eterna. Y yo pienso que esto es una tentación hasta de los predicadores, que pueden permitirse algún pecadito. El mismo Elí permitió que sus hijos siguieran en pecado. El mismo Elí, y murió con sus hijos. Y su nieto también murió en ese momento. Nació y murió. Porque Dios dijo, porque no has corregido a tus hijos, porque no los has sacado del ministerio y me has santificado a mí y has preferido honrar a tus hijos que honrarme a mí. Pues por eso no va a haber ningún sacerdote descendiente de ti. Porque esta iniquidad se iba a heredar. Y habría hecho el nieto posiblemente los mismos pecados. Y lo quitó, al niño nació y murió. Los padres murieron el mismo día, los dos hermanos varones. Y el abuelo murió el mismo día que el nieto. Y todo esto fue para librar de iniquidad al sacerdocio de Israel. Si Dios puede hacer eso, la santidad es mucho más importante de lo que le ha dado la Iglesia hasta ahora. Y limpiarse de iniquidad para que nuestros hijos no hereden la iniquidad es mucho más importante, ¿sabéis? Así que os ruego, hermanas, que hagamos nuestra la oración de David y con esto acabamos. Bueno, vamos a leer el Salmo 51, que es el Salmo principal. Léelo conmigo. Léelo conmigo, mira. Lee conmigo este Salmo de David que fue después que él pecó con Betsabé y vino el profeta Natán a decirle lo que había hecho. ¿Por qué? Fíjate, los pecados escondidos, Dios los saca a la luz. Fíjate que dijo David después de esto, y aquí también sale la palabra iniquidad, la palabra rebelión y la palabra pecado, que son estas tres áreas que yo os estoy hablando. Y fíjate, aquí fue una rebelión, porque
David sabía que acostarse con una mujer casada era adulterio. Él lo sabía. Él tenía los 10 mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y por mucho que él era el rey, y parecía que el rey podía saltarse estas cosas, ¿no? Pero mira, dice, y orad conmigo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Voy a repetir este versículo para que se grabe. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifica. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme No el me gozo eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. de tu Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El espíritu noble es muy importante, ¿no? Tener la nobleza de buscar lo más alto, al más alto, y imitarle a él, ¿no? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Aquí David había matado por la espada de sus enemigos al marido de Betsabé. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y nosotros matamos a veces con la crítica, matamos con insultos, matamos con maldiciones. Cuando le dices a un hijo eres tonto, estás matando su inteligencia. Esto a Jesús lo elevó a asesinato, porque influye en el niño. Pero podemos pedir perdón, pero no somos de los que piden perdón y no se apartan. Pero arrepiéntete y apártate y no peques más, como le dijo el Señor a la mujer adúltera. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Edifícame, Señor. Tú eres la Jerusalén de Dios. La Jerusalén de Dios es la iglesia. Es la ciudad celestial y tú eres parte de la Jerusalén de Dios. Y el Señor va a edificar tus muros que te protegen del pecado. Dios es benevolente. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada.
entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y aquí terminamos. Ahora voy a poner cámara. A ver, dejar de compartir. Voy a poner cámara, quiero saludaros. Hola, Angélica. ¿Me oyes? Hola, ¿Me Paz. oyes, Dana? Dulce, Susana y Tati, ¿qué tal? Bueno, ¿podéis abrir micrófonos? A ver si nos podemos Dana. escuchar. Dana, ¿se me oye Hola, ahora? ¿Podéis Hola. saludar? ¿Podéis compartir algo que os haya tocado? Dana, ¿se me ¿Algo oye? que os haya hablado? ¿O es algo que ya sabíais? ¿Algo nuevo? A ver si te escucho. Paz, que no te Me- escucho, espera. Dana, Sí, ¿me quería oyes? hablar con Chi. Sí, No sé qué pasa. ¿se me oye? Escuchar. Sí. ¿Podéis ponerlo en el chat? Hay un chat. ¿Podéis poner No oyes a qué Conchi, es lo que Dana. aprendiste o qué te sirvió? Pero Dana no me oye. Podéis No, ponerlo en no el te chat oye, porque no. no sé por qué no puedo escucharos. Angélica, inténtalo, a Yo ver. no puedo acceder Intenta a la hablar, cámara porque ni no me a creo que no me Conchi están y a Es Susana ya lo escuchando. he problema de intentado. Dana, creo, Tati, ¿eh? no te escucho, sé que estás hablando, Es pero no problema te de escucho, Dana. no sé qué pasa. Perdonad, hay algo que no funciona. Perdonad, pero estaba grabando en las dos